de la historia del ex canciller Álvaro Leiva con el presidente Gustavo Petro, porque nuevamente otra vez estamos concentrados en el tema de Leiva. Sí, señora Camila, buenos días para usted y para todos los oyentes. Esta historia, por supuesto, la trayectoria de Álvaro Leiva viene de muchísimos años y nos tendríamos que quedar mucho tiempo haciéndola, pero si le parece, arranquemos con cuando comienza el gobierno del presidente Gustavo Petro, y el 25 de junio de 2022, en el primer anuncio que hace el presidente Gustavo Petro de la conformación de su gabinete, una vez ganó las elecciones, pues anuncia que Álvaro Leiva Durán iba a ser el canciller de su gobierno. A través de un trino, como lo suele hacer el presidente, dice que Leiva será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y que va a ser una cancillería de la paz. Junio 2022, dice usted, ¿en qué momento, en qué fecha sale Leiva de su cargo? ¿Cuánto tiempo dura Leiva como canciller de Colombia? Pues estuvo, Camila, casi 2 años. Álvaro Leiva sale finalmente de su cargo el 7 de febrero de 2024, es decir, hace un poco más de un año. Esto después se acordará usted muy bien de todo el revuelo generado por la licitación de los pasaportes de Thomas Gregan Sons, la urgencia manifiesta, la declaración de la licitación como desierta y después de ser notificado por la Procuraduría de su suspensión del cargo. Pero, mire, ahí Álvaro Leiva desapareció unos mesecitos, pero después acuérdese usted, Lucas, que el 22 de mayo apareció nuevamente afirmando que el acuerdo de paz que había firmado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC permitía que el presidente Gustavo Petro convocara una Asamblea Nacional Constituyente. En ese momento, ahí fue cuando empezamos a oír el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, idea que todavía tiene el presidente Gustavo Petro y que además avala su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. El primero que habla de la Asamblea Nacional Constituyente, de la que está embarcado hoy el presidente, es Álvaro Leiva, su ex canciller, con el que hoy pues están, que no se pueden ni ver. Reza así uno de los fundamentales apartes que le corresponde implementar, comillas, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocará a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarias para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social, comillas. El acuerdo de paz de La Habana no ha concluido, tanto así que cada 3 meses hay que hacer presencia ante el Consejo de Seguridad para ponerlo al tanto sobre los lentos avances de su implementación. Acuérdese, Camila, que esto entonces aparece Álvaro Leiva en su cuenta de Twitter con este video el 22 de mayo del año pasado, afirmando entonces que ese acuerdo de paz con las FARC permitía al presidente Gustavo Petro convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y esto se generó todo un revuelo en el país. Salió el presidente Gustavo Petro a decir que iba a ir ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York a decir que el Estado colombiano estaba incumpliendo el acuerdo, y bueno, esto tuvimos durante varias semanas un revuelo grande en el país. Pero si le parece, recordemos otro aparte que me llama la atención por estos días, donde Álvaro Leiva dice que ha cruzado notas con el presidente y le agradece su generosidad. A propósito de ello, nos hemos cruzado notas de parte de él con una generosidad que yo agradezco. Quede claro que sí tuve algo que ver con los acuerdos de La Habana. El presidente, en medio de graves retos de momento, ha dejado entrever la solución definitiva. A su manera ha venido edificando la antesala de lo que habrá de ser una fórmula para resolver un sinnúmero de dificultades. Lucas, esas declaraciones del ex canciller Álvaro Leiva sobre la Asamblea Nacional Constituyente y sobre cómo se estaban cruzando comunicaciones es hace un año, ¿no? Un año larguito, porque fue pues 22 de mayo. Un poquito más de un año, sí, señora. Y ahí después aparece Leiva nuevamente, ¿con qué? ¿Con las cartas o cuándo vuelve a reaparecer el ex canciller? Pues reaparece, Camila, cuando la Procuraduría finalmente confirma su sanción. Recuerde que quedó inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos, y después de todo este tiempo lo que dice Álvaro Leiva es que intentó seguir cruzando notas con el presidente Gustavo Petro, pero no lo logró. Y aparece nuevamente, Camila, justamente como usted lo dice, con las famosas cartas. La primera carta la envía el presidente Gustavo Petro y la publica en su cuenta de Twitter en la madrugada del 23 de abril.
En ella, el ex canciller le dice que lleva semanas, Camila, intentando comunicarse con el presidente, pensando que lo puede hacer para que lo escuche, y que aunque fue un funcionario de altísimo nivel, nunca le ha sido fácil llegar a él. Entonces, de alguna manera, algo pasó, como usted lo dice, entre el 22 de mayo del año pasado y el abril-mayo de este año, donde ya el ex canciller Leiva dice, me cansé de intentar hablar con él, no lo he logrado, entonces voy a enviarle carta, porque acuérdese que incluso la carta que publica el ex canciller Leiva está firmada y tiene el membrete de recibido de la presidencia, pero voy a publicarlas a través de mi cuenta de Twitter. Aquí también se genera todo un revuelo en la opinión pública, porque ahí es donde Álvaro Leiva menciona un supuesto episodio que habría ocurrido en París en junio de 2023 y donde asegura que el presidente Gustavo Petro desapareció, y abro comillas, fueron momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller, y mucho más. Cuando supe dónde había estado, fue en París, donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción, cierro comillas. Esa fue la primera carta 23 de abril, pero después que hubo varias, ¿no? Y hemos hecho el recuento de las varias cartas han ido aumentando en longitud, ¿no? Pasamos de 4, porque son 6, varias. La última fueron 16 páginas. Exacto, pero la segunda carta fue como un mes después, ¿verdad? Sí, señora, 6 de mayo de 2025, nuevamente afirmando, y creo, Camila, que esto es importante, que lleva semanas pensando Leiva en cómo poder hacer que el presidente lo escuche. Leiva termina esta segunda carta del 6 de mayo diciendo, presidente, llegó la hora de revisar su permanencia en la presidencia de la República. Aspiré a decírselo personalmente, imposible. Pero mire, esas cartas y esa en particular tiene una conexión con lo que pasó este fin de semana y con lo que publicó el periódico El País, que ya vamos a retomarlo para los que no están enterados. Y es que ahí fue cuando el presidente Gustavo Petro afirmó que iba a presentar pruebas a la Fiscalía General de la Nación que demostrarían actos de sedición por parte del ex canciller Álvaro Leiva, que ahí todos pues nos sorprendimos y dijimos, pero ¿por qué por esas cartas el presidente va a denunciar por sedición al ex canciller Álvaro Leiva si la sedición implica el uso de armas necesariamente, que nos parecía un poco absurdo? Sí, y esto lo hace Camila a través de un trino que lo hace a la 1:19 de la madrugada, y es ahí donde el presidente dice que esta será otra prueba para los amigos de Leiva porque está escribiendo ese trino a la 1:19 de la mañana. Quiero presentar las pruebas a la Fiscal General de la Nación, ojalá mañana mismo, que muestra los actos de sedición de lo que Leiva llama Acuerdo Nacional, que ahora propone con grupos de extrema derecha y grupos armados en guerra, al cual ha invitado a algunas personas muy conocidas y donde se demuestra la reunión con Díaz Balart, que él ahora niega. Ahí es donde llegamos a la conexión con este fin de semana, con lo que publica el periódico El País de España, en donde publica los audios de Álvaro Leiva, precisamente reunido en Estados Unidos con personas cercanas a la administración del presidente Donald Trump y del Partido Republicano, en donde Leiva es el que habla de un presunto plan para tumbar al presidente Gustavo Petro y poner a la vicepresidenta Francia Márquez. Ahí, de hecho, Leiva en esos audios menciona a un hombre de primera fila de Mario Díaz Balart que estaría detrás del secretario de Estado. Esto demuestra que eso que publica El País es lo que sabía el presidente Gustavo Petro cuando trinó y dijo que iba a denunciar por sedición a Álvaro Leiva. Es decir, el presidente ya sabía de estos audios. Lo que uno se imagina entonces es que pues son los que es la presidencia la que entrega los audios al periódico El País de España en estos momentos. No sabemos, eso es especulación, pero que el presidente conocía de estos audios cuando habló de sedición, sin lugar a dudas. Oigamos uno de los audios que publica el periódico este fin de semana y por lo cual estamos hablando nuevamente de Álvaro Leiva. Ese tipo presidente de las elecciones. Es que además el orden público se le desbordó. Estoy en Estados Unidos. Un tipo de primera fila, Díaz Balart, Mario Díaz Balart, los Díaz Balart son los que están detrás del secretario de Estado. Y aquí entonces, Camila, se oye mal. De hecho, ayer el ex canciller Álvaro Leiva dice que esto fue grabado en un restaurante, se oye todo el ambiente y no se escucha muy bien, pero pues son varios apartes de audios los que publica el diario El País de España, pero como usted lo dice, viene bien recordar un discurso que dio el pasado 6 de mayo desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro, y donde justamente ya había puesto sobre la mesa que esto se trataba de un complot internacional. Decía el presidente Petro en su momento que esto no eran locuras de un viejo loco decrépito, y como usted lo dice, esto confirmaría entonces que desde el gobierno y el mismo presidente Gustavo Petro pues ya habían tenido acceso a estos audios hace al menos 2 meses. No es un chisme por ahí de un viejo loco que por rabia, porque dice que quería hablar conmigo y yo nunca supe que quería hablar conmigo,
Lo echó la Procuraduría, ¿yo qué culpa tengo? Pero me la está cobrando a mí. Pero no es las locuras de un viejo loco, decrépito, que está sacando la herida de que no pudo seguir siendo canciller, o su hijo. Y debe saberse por qué. La culpa no la tiene el viejo. Lo que ha salido en el día de hoy no es un chisme, es un complot. Y no es nacional el complot. No es de colombianos, aunque haya colombianos. Y por tanto es peligrosísimo porque es un atentado a la soberanía nacional de Colombia y a la democracia y a la libertad de los colombianos, no solamente para defenderme yo como persona. Ahí es donde uno sabe que el presidente conocía de estos audios en ese discurso que usted trae a colación, además, Lucas, porque acuérdese que en ese mismo discurso, el mandatario acusa al representante republicano Mario Díaz Balart de estar en ese complot en su contra y de estar incluso dirigiendo las reuniones de las que pues nos enteramos entonces ahorita este fin de semana con la publicación del País de España. No la escribió por viejo amargado, porque su hijo no pudo ser canciller. Él anda buscando a los congresistas de la Comisión de Acusaciones para buscar que tumben al presidente por esos hechos mentirosos que él ha puesto en la carta. Y se reúne con otros colombianos para eso. Está coordinando el plan. Desesperados porque ya no pudieron, gracias a la sentencia de la Corte Constitucional, tumbar al presidente por el lado de los financiamientos de la campaña. No pudieron. Y entonces desesperadamente buscan otro motivo. Y el otro motivo es lo que dice él en las cartas de manera mentirosa. Pero el que está organizando la reunión y las otras y otros colombianos que asisten a esa reunión y que lo saben, y saben que lo voy a decir con nombre propio, saben quién dirige la reunión y no es un colombiano. Es el senador de los Estados Unidos, Díaz Balart, de extrema derecha. No critico al gobierno actual de Estados Unidos porque creo que no es, pero no equivocarme. Y desde Boyacá, Camila, días después, el presidente Petro sigue metiendo más personas a esta ecuación y afirma que un jefe gremial colombiano haría parte de este supuesto complot internacional junto al representante republicano Mario Díaz Balart para sacarlo del cargo, e insinúa el presidente incluso que están metidas organizaciones narcotraficantes colombianas. Y sea que me expongo, porque entonces ahora sí Álvaro Leiva va a decir que tengo no sé qué, muriéndome, porque lo que quieren es derribarme. Por esto que estoy diciendo, no porque me emborracho, porque no me emborracho, porque la gastritis no me deja tomar ningún tipo de trago que no sea a veces una cervecita, o a veces una copa de vino, eso sí acepto, pero solo una. Y no fumo. Entonces, yo sé por qué lo hacen. Y de paso voy a echar aquí una pollita. El jefe gremial que ha hablado con Álvaro Uribe, tampoco soy injusto, por lo menos ahora, con Álvaro Leiva para hacer el complot, para buscar el proceso en la Comisión de Acusaciones, ¿cómo se llama? ¿Puede él decirnos, jefe gremial, por qué está participando en un complot que se llama golpe de Estado? Al lado del senador Díaz Balart, el cual no lo organizó, sino le están pidiendo que entre. No conozco cómo un senador de Estados Unidos, por muy de extrema derecha que sea, se le ocurra conspirar contra un presidente progresista latinoamericano que no es de su país, al lado de políticos que han metido en el mismo complot a organizaciones narcotraficantes, señor Díaz Balart. ¿Cómo se le ocurre juntarse? Puede que no sepa, pero se lo informo, con organizaciones narcotraficantes colombianas.
No supimos nunca quién era el dirigente gremial y no se ha dicho, Lucas, pero el que salió a responderle en su momento fue Bruce McMaster, pero es cierto que no sabemos quién es el presidente de gremio al que se refiere el presidente Gustavo Petro, ¿verdad? No, Camila, quien salió a rechazar esas declaraciones, como usted lo dice, fue el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, quien dijo que estas eran declaraciones antidemocráticas, que eran inaceptables y peligrosas, pero pues el presidente Gustavo Petro nunca ha mencionado con nombre y apellido quién sería ese líder gremial. Pero algo que sí es cierto, y por eso es importante hacer todo el recuento de lo que ha pasado con estas relaciones, porque uno empieza a revivir lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en sus discursos, lo que dijo Álvaro Leiva, y empieza uno a encajar las fichas de este rompecabezas. Y algo que sí es verdad es que dentro de todo dentro de los últimos meses, la que ha estado muy callada es la vicepresidenta Francia Márquez, porque ya ha estado completamente desaparecida, Lucas, por varios meses. Y yo creo que esa desaparición de la vicepresidenta empezó el día del famoso Consejo de Ministros del 4 de febrero, ese reality show que vimos en donde la vicepresidenta, sin mal no recuerdo, fue la primera que se le enfrentó al presidente. Sí, señora, fue la primera. Usted habla del Consejo de Ministros del 4 de febrero, que muchos recordamos como de la Casa Estudio, porque eso se sacaron todos los trapitos al sol, y como usted bien lo dice, tal vez ese día fue el punto de quiebre definitivo en una relación que ya venía enfriándose casi que desde el 7 de agosto de 2022 entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Si le parece, Camila, recordemos la intervención de ese día en el Consejo de Ministros de la vicepresidenta, donde fue muy dura con la hoy canciller Laura Sarabia y quien hoy es ministro del Interior, Armando Benedetti, y que cobra muchísima relevancia porque Álvaro Leiva en los audios dice que la vicepresidenta Francia Márquez está jugada y que él fue el que la puso a que diera esa vaina esa noche. Todos asumimos entonces que se trata de esta intervención en el Consejo de Ministros. Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo también he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta, he sido una mujer transparente y cuando decidí juntarme con usted también lo hice con la honestidad con lo que hoy lo miro a los ojos y con la que hoy miro a mi país y con la que hoy miro a cada comunidad y con la que miro a todos los ministros y ministras que sé, presidente, que puede ser que tenga muchos errores, pero esta gente que tiene aquí le ha acompañado a usted. Y como lo decía yo, Jennifer, la vicepresidenta ha estado bastante alejada del foco mediático en los últimos meses, pero ¿ha dicho algo sobre este tema? Porque Leiva, el ex canciller, dice en los audios que publica El País que ella, que la de vicepresidenta, está jugada para tumbar al mandatario, para tumbar a Petro. Camila ha respondido con una carta a varias personas que le han preguntado, bueno, ¿esto qué contiene, señora vicepresidenta? Ha publicado esta carta que ustedes están viendo a través de YouTube y de Ditu y la ha adjuntado a cada uno de los trinos de las personas que le han preguntado, entre ellos periodistas y también algunos congresistas. Básicamente lo que dice Camila es que no va a permitir que su nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a generar un país justo. Dice que tiene la conciencia tranquila, que fue el compromiso que asumió en 2022 de respetar la Constitución y que así lo ha hecho, que tiene también la mente clara y el corazón firme. Estas dos últimas palabras a mí me llamaron la atención. Además asegura que respeta el orden constitucional y por supuesto ahí la figura que ejerce el mandatario, el presidente del país, como un símbolo de unidad y que respeta esa autoridad que tiene Gustavo Petro en este momento y que no hay ninguna posibilidad, Camila, de que ella esté conspirando para nada ni se esté prestando para conspiraciones. Y le mando un mensaje
Camila, a quienes creen que podrán utilizarla como instrumento de sus ambiciones, les dice que no van a poder, que están profundamente equivocados, que ha disentido, como lo escuchábamos en el audio anterior, que ha disentido con respeto y sin estridencias cuando no ha estado de acuerdo con algo, y finalmente dice no va a renunciar a sus principios ni a su deber, con lo que uno puede entender que va a seguir en la vicepresidencia si así se le permite, ni tampoco va a traicionar la esperanza que muchas personas han depositado en ella y en su movimiento. Pero además, Lina, hay una carta nueva de la vicepresidenta Francia Márquez que le envía a la fiscal Luz Adriana Camargo solicitándole una investigación. O sea, esta es una carta que acaba de salir de la vicepresidenta, además de lo que está diciendo Jennifer. La acabo de encontrar publicada hace 4 minutos en la red social de Instagram. Es una carta que dirige la vicepresidenta a la fiscal Luz Adriana Camargo, en la que señala que ante los recientes acontecimientos donde se conocieron unas conversaciones, pues de las que hemos venido hablando, del ex canciller Álvaro Leiva, solicita respetuosamente, señala, que sin demora se adelanten las investigaciones judiciales a que haya lugar en aras de aclarar lo sucedido y de esa manera contribuir a mantener un orden justo, y pues insiste que rechaza de manera tajante cualquier plan para atentar contra la democracia. Pide entonces investigación de estos hechos la vicepresidenta Francia Márquez, que ha sido pues salpicada en estos audios por el ex canciller Álvaro Leiva en una carta dirigida a la fiscal general. Camila. Carta que se acaba de conocer y que publica la vicepresidenta. Vamos a ver pues qué pasa con todas esas investigaciones. Pero otra que salió al baile y que conocimos ayer un audio fue la periodista y hoy candidata presidencial Vicky Dávila, que también aparece en los audios del ex canciller Álvaro Leiva. Ella, a través de sus redes sociales, publica una comunicación que tiene con el ex canciller en donde le pide explicaciones y le dice: oiga, aclare que yo no tengo nada que ver con esto y que esto fue algo que usted dijo. Este fue una parte del audio que montó Vicky Dávila ayer en sus redes sociales, también para, como la vicepresidenta, pues aclarar que no tienen nada que ver en este supuesto complot. En algún momento, y le pido por favor que sea muy claro con el país, en algún momento usted y yo hablamos de golpe de Estado contra Gustavo Petro. Nunca, jamás, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, o por lo menos no lo he pensado, y yo estoy seguro que usted tampoco, no lo hemos hablado. Bueno, déjeme hacerle la siguiente pregunta. ¿En algún momento yo lo autoricé a usted o le dije que yo quería ser parte de un plan cualquiera que fuere contra el presidente Gustavo Petro? De ninguna manera, jamás. Si usted dice lo contrario, es absolutamente falso, porque eso no ha sido así, ni fue así, ni será así. Dígame usted por qué me menciona en esas grabaciones que publica El País, por qué aparece mi nombre allí, no, ¿usted por qué me menciona? Es que esa es una grabación de una conversación privada, es decir, eso fue en un sitio, me parece que fue en un restaurante, alguien grabó, y lo que yo señalo en ese momento es que usted tiene... Pues Camila, lo curioso también de esta llamada, de la cual informa la hoy candidata presidencial o precandidata presidencial Vicky Dávila, es que la sostuvo con el ex canciller Leiva e informa de esto el día de ayer. Es decir, esta llamada se habría dado el día de ayer o pues el sábado que se conoció toda esta situación. Sin embargo, conocimos un derecho de petición que la Comisión de Acusación e Investigación dirigió a la Cancillería. ¿Por qué? Porque resulta que hace unas semanas, el 11 de junio, se conoció también que la Comisión de Acusación e Investigación abrió indagación preliminar al presidente Gustavo Petro y llamó a dar testimonio al ex canciller Leiva, precisamente en ese caso que adelanta esta célula legislativa por las cartas que ha venido publicando el ex canciller Leiva, donde habla de una supuesta drogadicción del mandatario de los colombianos y en las que pues señala también que no está en condición de conducir el país. Es por esto que la Comisión de Acusación llama a Leiva, pero resulta que la comisión no ha podido, según conocimos, pues contactar al ex canciller Leiva, y por esto le mandan este derecho de petición
a la Cancillería, en el que señalan y piden datos de ubicación personal del señor Álvaro Leiva Durán, el número de teléfono, dirección de residencia y correo electrónico personal. Es una carta que allega Carlos Alberto Cuenca Chaux, quien es el coordinador ponente de esos 3 investigadores que llevan este caso. Entonces se pregunta uno, ¿por qué no aparece Leiva para dar la cara en la comisión de acusación como un testigo clave, pues en todo esto que está acusando él mismo al presidente Gustavo Petro, pero sí atiende una llamada pues de una precandidata presidencial? Por ahora eso es lo que está sobre la mesa y este es el derecho que conocimos de petición que le allegan a la Cancillería, Camila. Claro, es que el ex canciller está debajo de las piedras, o sea, no trina, creo que desde el 3 de junio, una cosa así de que mandaba esas cartas tan largas, no le aparece a la comisión de acusaciones, pero pues sí logra una precandidata pues tener esa conversación para hacer las aclaraciones pertinentes, es lo que en la comisión de acusaciones están preguntando. Oiga, el señor, ¿por qué no se presenta aquí cuando lo estamos llamando frente a una situación de investigación al mandatario por cartas que él publicó? Pero pues sí encontramos audios de Álvaro Leiva con una candidata presidencial, Sebastián. Parece que ser que la única persona que sabía la piedra en la que está es Vicky Dávila, pues enhorabuena por ella que logró hacerlo, pero muchos otros medios y las instituciones, Camila, sí creo que necesitan respuesta. Yo viendo este recuento que bien nos hace Lucas, y yo sí creo, pues llegó al menos a una conclusión muy personal y es, pues esto habla de la mala o baja condición moral del señor Leiva. ¿Por qué? Porque si él está convencido que Gustavo Petro no tiene las condiciones para ser presidente, sea por las enfermedades que él nombra, sea por lo que sea, pues él debió haber trabajado por eso o pensar eso cuando lo vio, renunciar y dice, vea, yo trabajé con el señor Gustavo Petro y es que por A, B y C él no está en condiciones de gobernar y va a la comisión de acusaciones o forma un partido político o se lanza a la presidencia para ganarle, Camila. Pero uno lo que ve es que Leiva intenta seguir estando cerca del gobierno, es cariñoso con el presidente, no, vamos a hacer una unidad nacional y va a Venezuela, Estados Unidos e intenta estar cerca del presidente y apenas ve que lo ignoran, que ya pues lo desechan completamente, ahí es cuando empieza a conspirar. Y yo pues veo la imagen de Leiva y me imagino al típico cortesano, Camila, de la película de la Edad Media que conspira, que habla con el rey, con el duque, con el otro para derrocar al rey. Entonces me parece que lo de Leiva sí es francamente lamentable. Yo creo que, y termino con esto, empezó a hacer todo esto cuando se vio ignorado, no porque tenía una convicción personal de que Petro no debía ser el presidente, sino porque lo ignoraron. Y parece, claro, Sebastián, que Leiva no tiene la capacidad de promover o de liderar un golpe de Estado, pero sí es muy delicado, Camila, el hecho de que en estas grabaciones se nombre al Clan del Golfo y al ELN, que son grupos armados ilegales, bandas criminales, como parte de un propósito por un acuerdo nacional que busca tumbar al presidente de la República. Yo creo que ahí se puede tipificar un delito, sin duda, y más con los antecedentes de Leiva. Es que recordemos, Camila y compañeros, que Leiva tenía línea directa con las FARC en su momento, con las antiguas FARC, desde la época de Manuel Marulanda, tiro fijo, y por eso fue interlocutor en varias oportunidades y durante varios gobiernos intentando un acuerdo con ese grupo. Es decir, yo creo que ahí está lo delicado del asunto, de que Leiva quiera vincular o hubiera querido vincular a grupos armados ilegales a una, entre comillas, golpe de Estado. ¿Sabe qué pasa? Que uno cuando escucha el nombre de Álvaro Leiva, uno toma una decisión, o le cree o no le cree. Lo que no puede ocurrir es que uno le crea para unas cosas y no le crea para otras cosas. Cuando Leiva habla de la drogadicción del presidente de Petro, supuesta drogadicción del presidente de Petro, no le creemos, porque es chismoso, porque son puros chismes. Pero cuando Leiva se ve involucrado en todo este rollo, de todo este tema del supuesto golpe, ahí sí le creemos, porque Leiva es golpista. Mire, la verdad es que Leiva no tiene ninguna capacidad para propiciar ningún golpe. Ningún tipo de golpe tiene ninguna capacidad Álvaro Leiva para propiciarlo. No tiene influencia en las fuerzas militares, cero. No tiene influencia en los gremios, en el sector productivo, cero. No tiene influencia en el sector de oposición, en los grupos políticos de oposición, cero. No tiene influencia internacionalmente, cero. Entonces, ¿ante quién tiene influencia Leiva como para propiciar un golpe de Estado? Por favor, o sea, démosle la proporción a las cosas que realmente tiene. Leiva golpista es una ilusión en medio de todo este cuento. ¿Ante quién influye Leiva? ¿Ante las fuerzas militares? No. ¿Ante el sector productivo, los gremios? No. ¿Internacionalmente ejerce alguna influencia? No.
¿En la oposición le paran bolas? No. Pero no Entonces, las personas las juzga por sus intenciones, muchas veces. Pues. No, pero ¿qué intención? La intención no es en el audio suficiente. la intención quedó patente, me parece a mí, que él sí quería buscar que el presidente no lo fuera más. Pero la intención no cuenta para esto. O sea, para ser golpista, usted tiene que tener la capacidad de dar un golpe. O sea, por favor, no tiene ninguna capacidad, ninguna influencia. Cero. Por eso es que arrancábamos con este resumen de lo que ha sido la historia del ex canciller Álvaro Leiva y el presidente Gustavo Petro, pues porque vale la pena atar los cabos después de todo lo que se conoció este fin de semana, que sí es muy delicado, por más de que tenga o no tenga capacidad Álvaro Leiva, pues que es un ex canciller tan cercano al presidente, después de haber dicho una cantidad de cosas en sus cartas diciendo que es drogadicto y una cantidad de otras afirmaciones, pues también se conozcan grabaciones en donde el señor pues está hablando de un complot para sacar al presidente de Colombia. Pero otra de las cosas que sucedió este fin de semana y que ha generado bastante controversia en Italia, 11 de la mañana, 5 minutos, es la furia